todos los días de mi vida. Me quiero que este lugar guarda nuestros hijos, guarda nuestros bienes. Aquí Dios guarda nuestro trabajo. Aquí Dios nos bendice en esta casa. Por eso quiero quedarme aquí y una todos cosa. los días. Este lugar todos los días de mi vida. Una cosa te diré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa te diré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Dice tu palabra, Señor, en Isaías capítulo 56. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Repito los dos primeros versos: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia ya ha de manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Señor, vivimos tiempos difíciles en nuestro país y la iglesia, Señor, no puede mirar de lejos lo que está pasando, pero nos has llamado a orar y a interceder, a ponernos en la brecha. Señor, capturaste nuestra atención en medio de nuestra inseguridad. Capturaste nuestra atención en medio de nuestros temores. Capturaste nuestra atención en medio de la violencia.
capturaste nuestra atención cuando vimos, Señor, que nuestra vida se había convulsionado. Pero nos estás llamando a estar a cuenta. Nos estás llamando, Señor, a vivir en santidad. Nos estás llamando, Señor, a ponernos en la brecha y rogarte a ti, Padre nuestro, por la tierra que nos diste para vivir. Entonces, cuando leo este texto, Señor, dice tu palabra que debo observar el derecho y practicar la justicia, porque nuestra salvación está por llegar, por manifestarse. Estamos seguros en este lugar que sin duda nuestras oraciones, Señor, han llegado a tu trono. Y sin duda, Señor, tú has determinado bendecir nuestra nación por causa de una iglesia que ora. ¿Amén o no? Creemos, Señor, con todo el corazón que tu justicia está marchando sobre nuestra tierra. Que tu provisión viene, Señor, galopando sobre nuestra nación. Y que tu bendición, Señor, está a la puerta de tus hijos. Por eso, Señor, este tiempo para adorarte es esencial y fundamental. Porque en medio de la adoración, Señor, tú haces tu perfecta voluntad en medio nuestro. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor esta mañana. El Señor se glorifique en medio de nosotros. Amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden cerrar las puertas afuera nomás, por favor. Amén. ¿Cuántas personas vienen por primera vez a esta reunión dominical de nuestra comunidad? Si alguien ha venido por primera vez, yo le pido que se ponga de pie, simplemente para ubicarte. Hola, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por venir. ¿Alguien más? Allá también, Dios te bendiga. Eres bienvenida, gracias por estar acá esta mañana. Amén. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Qué lindo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Amén. Al final de la reunión vamos a invitarles a compartir brevemente con algunos hermanos y le vamos a entregar un regalo a nuestras visitas. Amén. Quiero compartir algo breve. Tomame 2 minutos para compartir algo. He tenido 2 llamados telefónicos durante la semana y una noticia que me llegó por otro medio. Nosotros estamos viviendo un tiempo complejo como país. ¿Puedes prenderme un poco más las luces, por favor? Y sin duda, en este contexto de país, la iglesia tiene que tener una voz y tiene que decir lo que piensa respecto de lo que está pasando. Entonces, no voy a decir los nombres de las personas que me llamaron, pero voy a citar su preocupación. Me dijo, pastor, me dijo una de ellas, yo estoy preocupado porque lo que está pasando sin duda confronta nuestros corazones y quizás muchos hermanos piensan de una manera y otros de otra manera. Y usted está informándonos sobre un tema que va a ser un tema para el país. No le des tanto, modificaste algo en el sonido. En abril se decide algo importante para Chile. Y mi tarea es informarles cuál es la posición de la iglesia. Porque la posición de la iglesia es una posición valórica. En el gobierno de Michelle Bachelet, cuando comenzaron los proyectos antibolóricos, yo fui uno de los que más rechazó y más resistí en Puerto Montt y en Chile. Y no es que yo sea famoso, pero en Chile formé parte de un organismo que resistimos todo eso. Cuando viene el Guillermo Sebastián Piñera, él hizo promesas con nosotros que no cumplió.
Y se lo dije en su rostro al intendente y en aquel entonces ministro Blumen, en su cara. Y yo soy una persona conocida porque no tengo problemas para decir lo que pienso en materias valóricas. Y lo que ocurrirá en abril es un tema valórico. Seguirá siendo valórico. Y por ningún motivo voy a guardar silencio cuando lo que podría pasar sobre nuestra nación es una situación compleja para la iglesia. Para la iglesia. No para la izquierda ni para la derecha, para la iglesia. Entonces, la persona que me dijo, pastor, estoy preocupado porque la iglesia es tan linda que tenemos y puede que se divida, porque usted está empujando algo aparentemente, pero estoy empujando algo valórico. Otra persona me llamó y me dice, pastor, tenemos que ir a una convención constituyente, tenemos que ir. Ya han quemado 8 iglesias. Y yo sé que viene la mano dura contra la iglesia evangélica. Entonces yo por una parte no puedo inclinarme para acá porque tengo temor que se divida la iglesia. Ni voy a inclinarme para acá porque tengo temor que nos quemen la iglesia. Entonces me llegó una tercera noticia. Y la noticia era que la economía de Chile está al borde del precipicio, porque somos una nación pequeña y dependemos mucho de los mercados internos y externos. Dependemos mucho, tenemos una fuente natural de riqueza que es la minería, pero una minería de lo cual agarramos la nada misma, porque el resto se va afuera. Temas que hay que corregir. Entonces tampoco voy a ponerme en una posición de intimidación porque la economía va para abajo. Yo les declaro en el nombre de Jesús que sus economías irán para arriba. Cuando la economía de esta sociedad vaya para abajo, la de ustedes irá para arriba. Entonces esta mañana yo le dije, Señor, ¿qué digo a la iglesia? Y orando esta mañana Dios me dio esta palabra que les leí. Observen el derecho y practiquen la justicia. El derecho desde la perspectiva de nuestra vida integral e íntegra en Cristo, en esta sociedad en la cual vivimos. Y practiquen la justicia, hacer lo que es justo. Es probable que ningún político, ni un solo político de este país me puede venir a enrostrar en mi rostro que la iglesia no ha hecho nada, porque somos una comunidad que hemos hecho de todo en el nombre de Jesús para extender su reino en esta sociedad. Hacemos lo que nadie hace, ni el siquiera el político más político y más acérrimo en sus convicciones no lo hace. Nosotros lo hacemos. Extendemos el reino, hacemos compasión social, bendecimos a las personas. Ayer estuvimos en la isla Tenglo en la tarde. Impresionante el informe que me mandaron. Lo que Dios hizo en la isla Tenglo. Hace 2 semanas atrás estuvimos en Santa Clara, cerca de Bulnes. 96 personas se atendieron y pudimos predicar. Toda la gente ayer en la isla Tenglo recibió a Jesús en su corazón. Todos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pero no son esos violentos de la izquierda ni son los violentos de la derecha, son los violentos del reino, los que traen la justicia de Dios aquí en medio nuestro, los que practican el derecho, los que viven bajo sus convicciones. Entonces esta mañana cuando yo le pregunté al Señor, dime, observan el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Conversaba con Verónica esta mañana y le dije, mi amorcito, ¿tú te has dado cuenta que oramos 5 días a la semana como iglesia? Los días martes hacemos casa de oración de 7 a 8 y media. Los miércoles nos juntamos aquí de 7 a 8 y media e intercedemos por la nación. Los jueves de 9 a 11 de la mañana hay un grupo de mujeres que viene a orar acá.
Los sábados nos juntamos en la plaza y estamos de 7 a 8:30 orando, pisando el campo de batalla, porque es una locura estar ahí en la plaza de armas con todo el líquido o el aire lacrimógeno y cantando y clamando a Dios y pisando la tierra y bendiciendo nuestra ciudad. Y el domingo nos juntamos aquí a las 9 de la mañana a orar. Y yo les decía ayer a los hermanos en la plaza, les decía que Dios haya tenido que permitir esto para Chile, para que la iglesia se levante. Que Dios haya tenido que permitir lo que está pasando en Chile para que la iglesia se ponga en la brecha y diga: Señor, haz algo por mi país. Mis queridos, somos cristianos, hijos del Dios Altísimo. El Dios en quien hemos creído no es 4 chauchas y un lo que sea. Es Dios, Dios, Dios. Dios está aquí ahora. Su amor está en medio nuestro, su presencia está en este lugar, y nada ni nadie, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nos va a separar de ese amor, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo tenemos una palabra que transforma. Tú y yo tenemos una palabra que provoca el cambio. Pero si andamos bajo la intimidación, es que se va a dividir la iglesia. No se va a dividir la iglesia. Este temor que nos van a quemar la iglesia, pastor, no digas tanto de eso. Vino alguien que yo quiero mucho de Santiago a pedirme, por favor, me dijo: si quieres hablar abiertamente como lo haces, retírate de la iglesia, porque nos estás haciendo daño, porque nos puede pasar algo a nosotros. Y yo le dije: mira, cuando yo estuve en la universidad hablaba de que Dios podía hacer obras sobrenaturales. Cuando trabajé en una empresa, formé mi propia empresa para generar recursos para el reino de Dios, y quebré. Cuando me vine aquí al sur de Chile y comenzamos a plantar la iglesia, yo nunca había visto a Dios de esta manera como Dios nos ha bendecido. La plataforma sobre la cual Dios me ha levantado y me ha hecho ser una voz en esta ciudad ha sido la iglesia. Yo no puedo salirme de la iglesia para hablar de Dios, porque la plataforma que Dios puso delante de nosotros o delante de mi vida para hablar es la iglesia. Si tú y yo no tiene claro qué es la iglesia, más ratito cuando predique la va a descubrir. ¿Sabes? Ir al centro de Puerto Montt y ver cómo está, y pasearte por ahí, y pisar y orar en voz alta. Nunca en mi vida había visto una manifestación más pacífica que ver a 300 personas caminando y levantando los brazos. Señor, ven sobre nuestra ciudad. Señor, te entregamos y oramos por la gobernación provincial. 300 personas que en un murmullo manifiestan a Dios que Él tiene que intervenir en nuestra nación. Quizás más de alguno salió a marchar, y está bien, yo lo prediqué, está bien. Y está bien. Pero necesitamos marchar los sábados a las 7 de la mañana. Porque ahí uno marcha a partir de sus convicciones cristianas, no de sus convicciones políticas. Necesitamos salir a las 7 de la mañana a marchar en el nombre de Jesús. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. ¿Escuchó? Dichoso aquel que se mantiene firme en sus convicciones. El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Podemos tener nuestro planteamiento, nuestra posición respecto de lo que la contingencia era el país y estar en pecado, y tu discurso vale nada. Puedo tener una convicción, un planteamiento respecto de lo que está pasando en el país y estar en pecado, y tu discurso vale cero,
Porque las convicciones se construyen y se sostienen en este libro de fe. Y cuando hay una amenaza sobre la iglesia, no me pida que me quede callado. Porque si hay algo que voy a defender, va a ser tener las garantías constitucionales para el libre ejercicio de la fe pública y privada. Y por eso voy a luchar aquí y en la Quebrada Ají por las garantías constitucionales del libre ejercicio de la fe. Amén. Ok. Los avisos ya los di. Martes a las 7, 8:30, casa de oración. Miércoles 7, 8:30, acá en La Viña. Jueves de 9 a 11 de la mañana, mujeres orando. Sábado de 7 a 8 de la mañana en la plaza. Amén. Domingo de 9 a 10 para las 10, allá al ladito, orando al Señor. Y el deseo que Dios se glorifique en medio nuestro. ¿Les parece bien? Amén. Pónganse de pie, vamos a levantar nuestras ofrendas. Ya, este fin de semana, de sábado para domingo, tienen retiro de GER, de 7º a 8º, aquí en La Viña. De 5º a 8º, de 5º a 8º. Voy a leer la palabra, póngame atención, vamos a levantar las ofrendas, ponga atención. Pablo escribe esta carta a los filipenses y le dice lo siguiente, ponga mucha atención. Me alegro en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo está hablando de las ofrendas que le hicieron llegar los hermanos de Filipos a él. Ponga atención. Y decía, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Escuche bien, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, dice Pablo. He aprendido a vivir en cada una de estas circunstancias, tanto hasta quedar saciado, dice Pablo, como para hasta pasar hambre. A tener de sobra como sufrir de escasez. Y en ese contexto Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En un contexto de recursos financieros. A veces nosotros tomamos el verso, lo replicamos y no sabemos ni siquiera el contexto. Pero el contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un contexto de que está pidiendo ofrendas a la iglesia. Y dice así, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso, le dice, a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Escuche esto. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. Lo que Pablo está diciendo no se trata de mí, se trata de ti. No es que yo esté pidiendo más ofrendas, sino que yo estoy llevándolos a un plano donde tenga más crédito a su cuenta. Cuando nosotros damos, hay alguien quien recibe, pero el que da es más bendecido del que recibe. El que da conecta su economía con la economía del reino de Dios. El que da dice, Señor, con esto garantizo la provisión sobre mi casa, la estabilidad de mi trabajo, el aumento de mi sueldo que necesito, la justicia sobre mi esfuerzo y sacrificio. Entonces, queridos, conéctese así. Y pensando en usted y para la gloria de Dios, tenemos dos máquinas ahora. Una de la ONG Vilab y la otra de la Fundación Pura Vida, al otro lado. Así que si usted dice, tengo tarjeta de crédito, no de débito, allá hay una tarjeta de crédito y de débito también. Son herramientas que necesitamos para dar.
Amén. Padre, oramos en esta mañana por la provisión del dar. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús, en esto de traer delante de ti de lo que recibimos de ti primero. Gracias porque esta casa, esta iglesia tiene voz y autoridad para hablar de compasión social, porque eso es lo que hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, queridos. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Gracias te damos por este tiempo para dar. Gracias por la tecnología, Señor, que nos permite dar a través de nuestras tarjetas. Gracias, Señor, porque sin duda esto es el acto de dar, lo que ha movido tu mano en abrirnos el cielo y bendecirnos hasta que nos sobre ha abundado, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Y oro, Dios, para que la palabra se cumpla sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que si traemos nuestros diezmos y ofrendas delante de ti, abrirás el cielo y derramarás bendición sobre nosotros hasta que nos sobreabunde. Señor, y pelearás por nosotros y echarás fuera al saltón y al revoltón que se quiere robar el trabajo de nuestras manos. Y harás de nosotros, en el nombre de Jesús, una tierra deseable para bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Gracias por Pati y por Eugenia y por este tiempo para dar. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a adorar por unos minutos más. Quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Solo quiero verte, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Tú eres mi amado. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Amado de mi alma, eres el más hermoso. Oh, 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 oh. Eres el más glorioso. Oh, oh, oh. Eres el más hermoso. Oh, oh. Eres el más glorioso. Oh, oh,
ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo para adorarte, para bendecirte. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo dulce, que nos guía toda la verdad, nos guía toda la verdad, que nos enseñe todas las cosas, que nos dé la sabiduría del cielo, esa sabiduría que es primeramente pura, Señor, santa, pacífica, llena de buenos frutos, sea la sabiduría que gobierne nuestros corazones, nuestras vidas. Ayúdanos a entender los tiempos, Señor, para ser esa sal y esa luz que tú necesitas ver en nosotros aquí en la tierra. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El título de esta prédica es Llamados a traer la manifestación del reino de Dios en el presente siglo malo. Esta prédica yo la he hecho un par de veces antes, porque no he encontrado un ejemplo más concreto, más entendible para poder conectarnos con nuestra realidad como nación, como persona, etc. Y lo he predicado en otros contextos. Y creo que es interesante escucharla otra vez. Hemos vivido tiempos complejos con mucha agitación. Vivimos en una sociedad compleja y una sociedad que tiende inevitablemente a una sociedad sin Dios. El laicismo busca separar definitivamente la iglesia del Estado. Si bien se separa formalmente en 1925 en Chile, pero hoy día existe esa tendencia fuerte a separar la iglesia del Estado. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no tenga ninguna intervención en ninguna repartición pública. Y cuando hablamos de reparticiones públicas estamos hablando de colegios, municipalidades, lugares sociales. Es decir, la iglesia es arrinconada en un solo lugar, acá, no afuera. Por eso se proyecta una ley de incitación al odio, donde tú no puedes salir a la calle y decir arrepiéntete pecador, te vas a ir al infierno, porque eso incitará al odio y habrá una ley que te restrinja. Por eso hay una ley de derecho de la garantía de la niñez, donde el Estado quiere tomar a los hijos y definir qué cosas deben aprender y qué cosas no deben aprender los niños. Por eso que hay una ideología de género tan avasallante a la sociedad chilena, porque es una ideología que sostiene que Dios no existe, primero que nada. Segundo, que tú puedes nacer en un cuerpo equivocado y que la equidad de género te tiene que llevar a poder identificarte a ti mismo y respetar las opciones de otros, que para nosotros eso no es problema. Por eso también el laicismo busca, ¿no es cierto?, sacar la iglesia por una sola gran razón también, porque el aborto es una elección libre de una mujer, es el derecho que ella tiene. Pero nosotros sabemos que Dios es el que tiene la facultad para dar la vida o también para quitarla. Amén. Entonces, queridos, hay muchos aspectos que nos hablan de empujar a la sociedad hacia un laicismo. Por eso que este texto que hemos empleado varias semanas sobre los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. El llamado de Dios para su iglesia es que pueda identificar los tiempos, para discernir las características de estos tiempos. ¿Para qué? Para discernir el trabajo también de la iglesia, la predicación del mensaje de Jesús. Fue lindo el sábado a las 7 de la mañana ver a Carlos Moya a las 7:05 o 7:10 de la mañana sentado en un escaño con un hombre que no sé cuál era el contexto de él, pero no fue precisamente a orar, y lo llevó a Jesús, y lo vi cuando él repetía la oración. Es lindo ir y estar ahí con la gente que fue a hacer aseo, a recoger todo el desastre que quedó, y reunirnos en un grupo y a todos ellos llevarlo a Cristo como lo hizo la Pilar. Es lindo
que cuando pase un auto y te grite hipócrita, tú le puedes decir que el Señor te bendiga. Entonces uno debe entender los tiempos, saber los tiempos para definir las necesidades de la gente, para instruirse en las futuras reformas. ¿Cuántos de los que están aquí se han leído la Constitución actual para tener conocimiento? Y va a haber, y ahí se está promoviendo un cambio a la Constitución, o cambiarla o modificarla. Pero si no sabemos qué dice, ¿cómo podemos opinar? Entender los tiempos, entender los cambios valóricos. Podemos decir, a mí no pasa nada, no, está bien, el problema está en otro colegio, el problema de la identidad de género. Pero ya a mi nieto ya le hicieron el ejercicio, que se descubriera si es hombrecito o es mujer. Entonces alguien dice, ¿saben cuál es el gran problema nuestro? Que cuando no nos toca a nosotros no nos interesa. Pero cuando nos toque nos va a interesar el tema. Entonces muchos de nosotros aquí quizás hay temas que no nos tocan, que no nos afectan, que no nos dañan, así que no nos interesan. A mí no me toca. Tengo 4 hijos, bien hombrecitos los compadres. ¿Ya? Y voy a ser abuelo por segunda vez, por tercera vez. Así que no tengo drama, ya mis cabros son hombres. Ya no, ahora a los 16 que venga otro hombre y lo quiera tocar, se va a agarrar como el hocico más o menos. Se lo quiere tocar. Entonces, no es mi problema. Pero echamos a andar un colegio acá, el Monte Alto. ¿Para qué? Para salvaguardar los principios y valores del corazón de los niños. Necesitamos 20 niños, por lo menos. Tenemos como 8 por ahí. Pero no me interesa. Ya me da lo mismo. El tema me refala esta cuestión. Pero no, yo no puedo ser tan egoísta. La iglesia no está para mirar. La iglesia está para involucrarse. La iglesia está para leudar. La iglesia está para influir. La iglesia está para provocar el cambio. La iglesia está para decir no estoy de acuerdo, con respeto, con amor. La iglesia está para interceder. La iglesia está para ponerse de rodillas en la plaza de Puerto Montt y pedir Dios ven sobre nuestro país. Entender los tiempos. Dice que era bueno entendiendo los tiempos para saber lo que Israel tiene que hacer en la evangelización, en la educación, como les mencioné, en la administración del dinero. Vamos a tener cuidado cómo administramos los dineros para el tiempo que viene, porque igual hay una amenaza sobre la iglesia. La influencia de la cultura contemporánea. ¿Cuántos de nosotros saben esto? Tenemos que entender los tiempos. ¿Para qué? Para tener una voz profética, para tener una voz de sabiduría, para tener una voz que dé y plantee algo diferente de lo que hoy día se plantea. ¿Amén? ¿Está conmigo? Necesitamos meternos. Así que necesitamos hacer saber que la fe no es un elemento que nos divorcie, enajene o elude de nuestra vinculación con los tiempos y la sociedad en que vivimos, sino por el contrario, nos conecta con el objetivo fundamental del amor de Dios en las personas. Debemos buscar en la sabiduría de Dios la manera de influenciar nuestra sociedad para atraer esa buena y perfecta voluntad de Dios y responder a la iniquidad, a la injusticia, a las desigualdades y los abusos. ¿Qué es lo que se le reclama a la iglesia? Esto precisamente. Que la iglesia mira de lejos los abusos, mira de lejos las desigualdades, mira de lejos la contingencia. Eso es lo que se reclama de la iglesia. Cuando yo me junté con ese grupo de hombres, con el diario Yanquiwe, etcétera, y les hablé de la responsabilidad social individual, oye, tuvieron que quedarse callados, todos ellos. Lindas retóricas, lindos discursos, buen cassette. Pero cuando les dije a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han metido la mano en su bolsillo y de su dinero se han hecho cargo de la necesidad de una persona? Y todo... Algunos fueron al baño. Nadie habló. Nadie habló. Nadie me cuestionó. Nadie me cuestionó cuando le dije que hemos atendido más de 12.500 personas en los últimos años. Nadie me cuestionó. Eso se llama autoridad espiritual. Entonces tú y yo tiene que
conectarse. Vamos a la palabra. Este texto me encanta. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y escucha esto. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿y quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y no le dijo: te perdono tus pecados. Le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos, diga conmigo, todos. Más fuerte, todos. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los religiosos de la época, los fariseos. Ellos también alababan a Dios. Ellos, los religiosos de la época, también alababan a Dios. Estaban llenos de temor. Aleluya. Saben, Dios va a hacer milagros en los próximos meses sobre nuestra nación de una manera importante. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Una expresión de la manifestación de la iglesia hoy día tiene que ver con la experiencia de Jesús y el milagro de sanidad con este paralítico. Esta experiencia de Jesús es perfectamente aplicable a nuestra realidad hoy. Existen 7 factores en este discurso o en este texto bíblico que les he leído. Los religiosos de la época, el paralítico, los amigos del paralítico que hacen un hoyo por el techo y bajan al enfermo delante de Jesús. Jesús, el Dios de todos los tiempos. La fe de los amigos del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Las palabras que Jesús dijo: a ti te digo. Y lo último, la influencia de la iglesia. Los religiosos de la época, el primer factor. Un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén a escuchar lo que él decía. En estos tiempos los religiosos de la época representan a los pseudo cristianos que viven en nuestra sociedad, que hay de todo: ricos, pobres, adinerados, no adinerados, puestos en niveles de gobierno, parlamentarios, diputados, senadores, subsecretarios, ministros, pseudos cristianos. Estos fariseos de la época eran los religiosos de la época. Fariseos, maestros, personas religiosas que tenían una formación religiosa, pero no tenían fe, no tenían temor de Dios en su corazón. ¿Va conmigo? Buscaban una oportunidad para invalidar la obra de Dios. No tenían fe. Interrumpían el accionar de Dios, del poder de Dios en las sanidades, porque no tenían fe. No creían en Dios. Eran religiosos. Decían creer, pero no creían. Decían tener una relación con Dios, pero no la tenían. ¿Aló? ¿Sabe usted que muchos de los que definen la ley en nuestro país son religiosos? Cuestionaban todo lo que Jesús hacía porque no tenían fe.
¿Quién es este que dice blasfemias?, decían los religiosos de la época. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hoy en día muchos dicen creer en Dios, dicen ser de tal o cual religión, es decir, son religiosos, abrazan una identidad religiosa, profesan una religión, pero ven con menosprecio lo que la iglesia puede decir. Dicen, la iglesia no es un interlocutor válido para resolver los grandes problemas sociales. A eso se llama laicismo. Primer factor, los religiosos de la época no son los más importantes. Segundo factor, el paralítico o sociedad actual. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. ¿Quién era un paralítico? Era un hombre limitado por una incapacidad, una minusvalía. Una persona incompleta, insatisfecha, enferma. Habían hecho de todo para que se sanara, pero fue imposible. En este tiempo, el paralítico representa a nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad está enferma. Porque las desigualdades superaron toda expectativa. Porque los abusos son sin límite. Sin límite. Porque recién ahora, después que el país se manifestó, después de que salieron a las calles, y todo eso es legítimo desde la perspectiva de la justicia, después de ahora hacen los cambios sociales. Por 30 años lucraron de un sistema de AFP, por 30 años manejaron la salud, por 30 años manejaron la educación, por 30 años. Pero ahora, en este tiempo, recién hacen los cambios. Y no estoy haciendo una crítica al actual gobierno, estoy hablando de la crítica a la clase política. Póngame atención. ¿Por qué le digo esto? Porque el resultado de todo eso es lo que hoy día vemos. Una sociedad enferma, llena de odios, llena de resentimientos, llena de insatisfacción, llena de amargura, llena de frustración, donde las personas en sus distintos rangos etarios, para aquellos que no saben, en sus rangos de edad, ¿no es cierto?, cada uno en respectivo rango vive el resultado de esta sociedad. Sí, el paralítico es una sociedad enferma. La sociedad es un paralítico en una camilla, inmovilizada por la frustración provocada por los abusos y desigualdades. Una sociedad enferma cuya minusvalía se expresa en odios, resentimientos, violencia, frustración. Una sociedad que no sabe cómo salir de su angustia, porque por muchas medidas que se han tomado, la cosa no ha cambiado. ¿O no? O yo vivo en otro país. Una sociedad que no sabe cómo salir de su angustia, que no tiene esperanza, que ha hecho todo lo posible para salir de su estado y aún no lo ha logrado. Hoy día tenemos una crisis social de proporciones. La inequidad en la administración de la riqueza, las profundas desigualdades sociales, los abusos que vienen de quienes nos gobiernan y las reformas sustentadas en principios y valores éticos y morales alejados de toda verdad bíblica proyectan nuestra vida en una sociedad enferma, una sociedad en una camilla, imposible de levantarse y agravada aún más con la ausencia de una intervención social liderada por la Iglesia, agravada aún más con la ausencia de una intervención de la Iglesia. Hagamos un mea culpa, queridos. Seamos honestos con nosotros mismos. Cada uno siguió su propio camino. Hoy día usted tiene una posibilidad de hacer algo diferente, con un lugar como este para la gloria de Dios. Tercer factor. Aquí se pone bueno. Los amigos del paralítico o la iglesia. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. En estos tiempos los amigos del paralítico representan la iglesia compasiva,
y comprometida, que sale en auxilio de los demás, donde da de lo propio para ayudar samaritanamente. ¿Quién eran estos amigos? Eran un grupo de amigos llamados por Dios, camilleros, hombres que se consiguieron cuerdas, que gastaron sus recursos, que fueron y compraron cuerdas, que al ver que la casa estaba rodeada y que nadie podía entrar porque estaba llena de mirones. Todos querían ver un milagro, pónganme atención. Todos querían ver un milagro. Por algo estos 4 o 5 hombres no pudieron entrar a la casa. Buscaron rendijas por la ventana, buscaron un lugar por la puerta y no había cómo entrar. Entonces a alguien se le ocurrió, pero ¿por qué no subimos arriba al techo? Porque estaba llena de gente que solo observaba cómo Jesús hacía milagros. Y el paralítico estaba ahí afuera, no podía entrar, él quería entrar. No sé si me entiende. Nosotros nos hemos encasillado en nuestras 4 paredes, nosotros hemos hecho de nuestra fe una religión, nos hemos rodeado de nosotros mismos, nos hemos cantado unos a otros, nos hemos dado un beso, nos hemos abrazado, y eso está bien, solo que sin propósito. Entonces estos hombres que representan la iglesia, ellos decían, algo tenemos que hacer con esta sociedad, algo tenemos que hacer con este paralítico. No podemos seguir permitiendo que el paralítico siga viviendo en su minusvalía, sabiendo que el Mesías, pónganme atención, el Rey del reino, Jesús el Rey, puede intervenir, puede hacerlo. ¿Quién cree que Jesús puede intervenir en nuestro país hoy día? Por supuesto que puede hacerlo. No estamos jugando a la vida eterna. No estamos jugando aquí, ojalá que me muera pronto. Yo no me quedo, me voy con él, yo no me quedo. No estamos jugando acá en la tierra. Mire, dice David que él prefiere estar vivo porque cuando se vaya al sepulcro él no puede hacer nada más que eso. Y si nos morimos y nos vamos con Cristo, gloria a Dios, nos va a entregar la recompensa, nos va a incorporar en su reino, vamos a vivir plácida y reposadamente, seremos bendecidos por Dios, tenemos vida eterna. Pero ¿qué sentido tiene vivir la vida aquí en la tierra si en realidad no asumo ningún compromiso con Dios para afectar la vida de alguien? ¿Qué sentido tiene? Entonces, para mí los amigos del paralítico representan la iglesia porque se la jugaron, porque hicieron un hoyo arriba del techo, porque se consiguieron cuerda, porque fueron a buscar una escalera, porque la pusieron en la muralla de la casa, porque bajaron por el medio del techo y pusieron al enfermo en medio de Jesús. Un grupo de amigos llamados por Dios, hombres creyentes cuya esperanza estaba en Cristo, hombres haciendo lo posible para llevar al paralítico a Jesús, hombres pasando por sobre la multitud para llevar a su amigo a la salvación. ¿Qué hacen los amigos del paralítico? Rompen el techo y hacen lo imposible para ayudar a su amigo enfermo con tal de traer sobre él la sanidad. Hacen lo posible para traerlo a Jesús. Quieren que el reino se manifieste sobre el paralítico. Anhelan que la sanidad de Dios sane a su amigo que está paralítico. Saben que la única esperanza para su amigo paralítico es Cristo. Están conscientes que no hay otro camino. Saben que solo Jesús puede sanarlo. Harán todo lo posible para presentarlo delante del maestro. Pedirán ayuda, traerán cuerdas, harán un espacio en medio de la multitud, romperán el techo de la casa. No quieren ser mirones. ¿Aló? Esa es la iglesia. Por eso Jesús dice que aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia. Porque la dimensión y la magnitud que se manifiesta en este lugar del reino de Dios es total y absolutamente fuera de todo contenido, todo entendimiento humano. Yo creo que ayer sábado, orando en la plaza, oraron solamente jóvenes ayer. La próxima semana oran solamente mujeres. Yo creo que lo que ocurrió ayer, sin duda que está bendiciendo nuestro país. ¿Amén o no? Amén. Hoy día nuestro rol como iglesia es ser los amigos del paralítico, sociedad enferma, leudar nuestro entorno, influir con los principios y valores del reino, traer la verdad de Dios mediante la oración y disponer nuestro tiempo y recursos para tomar la iniciativa y atrevernos a hacer cosas insólitas para traer sanidad al presente mundo malo.
La iglesia no fue llamada para mantener una actitud pasiva y contemplativa con la realidad actual. No fue llamada a tener una mirada contemplativa. No fue llamada a la iglesia a eso. El escenario de la iglesia son enfermos, lunáticos, paralíticos, mudos, ciegos, viudas, huérfanos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, estafadores, ladrones, homicidas, hombres corruptos, religiosos legalistas, sacerdotes mentirosos, hombres adinerados, autoridades influyentes, gobernantes personalistas y también los amigos del paralítico. La iglesia. Querido, este es un lugar donde Dios manifiesta en plenitud su presencia. Cuarto factor, Jesús, la esperanza de la humanidad. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Para ponerlo delante de Jesús. Lo bajaron en la camilla, hicieron todo lo posible para llevarlo a Jesús. Pónganme atención, queridos. Hicieron todo lo posible para llevarlo delante de Jesús. La pregunta es, ¿quién es Jesús en nuestra vida? Estábamos adorando acá y fue tremendo el tiempo para adorar al Señor. Y yo me lo canté con todo. Siempre he tratado de cantármelo todo, pero esta vez fue diferente. Un poco cavilando en mi corazón por lo que les comenté antes de la palabra. Y decía, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Si tú estás aquí, estamos al otro lado, Señor. Y me puse a pensar en estas 3 personas que me llamaron, o 3 informaciones que recibí. Y mientras oraba decía, Señor, no pasa por esto. Si hay revelación, si tú estás aquí, unificas el corazón de esta casa, si tú estás aquí, haces que esta casa sea un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Si tú estás aquí, Señor, por mucho que hablen de una economía que está al borde de un precipicio, Señor, a nosotros no nos va a tocar. Si tú estás aquí, podrán caer 1000 y 10.000, pero a nosotros no nos va a tocar. Si tú estás aquí, Señor, ni uno de mis hermanos que está en este lugar va a salir avergonzado de su relación contigo. Si tú estás aquí, Señor, todo aquello que tanto anhelo vendrá a mi realidad. Si tú estás aquí, Señor. Lo llevaron delante de Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Por qué adoramos de la manera que adoramos? ¿Por qué invertimos en esto? ¿Por qué yo exijo a los músicos que tienen que estar alineados, tienen que estar en una relación de intimidad con Dios? Y cuando son las 10, discutíamos con Carlito, ¿cuánto tienes tú? 9:57. Yo le dije, tengo a las 9:58, te quedan 2 minutos. Porque yo lo único que quería era que partiéramos para ir delante de Jesús y adorarle. Porque en esa adoración Dios guarda nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros bienes. Todo Dios lo guarda en eso. Concede las peticiones de nuestro corazón, bendice nuestras vidas. Porque eres el Rey del reino. No le llevaron al paralítico a otra persona, se lo llevaron a Jesús. Jesús es el Rey del reino, es el Hijo de Dios, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Un pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Aquellos que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías profetizando 500 años antes sobre Jesús. La única posibilidad de sanidad espiritual y física del paralítico es Jesús. La manifestación del poder y del control de Dios está en Jesús. La expresión de autoridad de más alta envergadura sobre este mundo es Jesús. ¿Quién lo cree? ¿Alguien cree eso o no? La esperanza real y concreta de un Dios vivo es Jesús. Jesús es expresión de dominio y gobierno. Jesús representa la manifestación del reino. Jesús, el mismo que levantó al paralítico de su camilla, el mismo que nos invita a pesar de nuestra ignorancia y debilidad. Jesús, el que levantó a un paralítico de una camilla, el que sanó a un ciego, a un leproso, el que le dio la vida a un muerto,
el que multiplicó panes y peces. ¿Quién cree eso? Lo creemos realmente, ¿no? Interesante, una buena pregunta. ¿Creemos eso o pensamos que esto es fábula? ¿Lo creemos? Cinco, la fe, conector de lo sobrenatural. Al ver la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos del paralítico. Que el Señor nos multiplique la fe. Que el Señor nos multiplique la fe. El que quiera fe, pídala a Dios, dice. Y te pedimos fe para este momento, Señor. Te pedimos fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Porque fue la fe de estos hombres la que levantó al paralítico de la camilla. No fue la necesidad del paralítico, pónganme atención. No fue que Jesús quería ser famoso, que había un montón de mirones mirando lo que estaba sucediendo. No fue eso, no fue el hambre de ver un milagro de la gente. Hemos escuchado que hay muchos milagros y la palabra dice, y el poder del Espíritu Santo estaba con él. No fue eso lo que movió la mano de Dios. No fue nada de eso, fue la fe de los amigos del paralítico, la fe de la iglesia. Tu fe más mi fe es lo que mueve la mano de Dios para hacer algo acá en Chile. Es nuestra fe, nuestro clamor, es nuestra convicción, es nuestra seguridad de que el Dios en quien hemos creído es un Dios real. Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es acercarse a Dios creyendo que Él es real y que va a recompensar mi fe. Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni a ningún hombre se le han ocurrido, son las que Dios ha preparado para quienes le aman, para quienes le tienen fe. Yo creo en Dios, Él es mi Dios, es real, existe. Amén, ¿o no? Fe, convicción, seguridad, creer en las promesas, creer en las promesas, creer en las promesas. Por último, ábrete el Salmo 91 y déjalo en la mesa del living y no lo cierres. Como último recurso. Porque esa es una tradición. Usted da una clase a un hermano y el Salmo 91 abierto como si los demonios se van a espantar porque está abierta la Biblia en el Salmo 91. Fe, tenga paz. Dios está en control. Dios nos va a bendecir. Tranquilos, si vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta situación. Van a terminar los paros, los desmanes. Va a haber justicia sobre Chile. Tu oración y mi oración está moviendo la mano de Dios a favor de la tierra. Amén. Y aunque digan que la economía está al borde del precipicio, depende de Dios. Depende de Dios. Es un tema de tecnología. Porque toda la costa del sur de Chile hay yacimientos impresionantes de gas natural. Un gas que no hay en ningún otro lugar del globo. Solo nos falta tecnología. ¿Sabe usted eso, no? Sí. Métase ahí. Recursos naturales en la costa del sur de Chile. Frente a Puerto Montt están los más grandes yacimientos. Es un gas que no es el gas propio es un gas como un metano, es un gas diferente. Tranquilo. Mi profesor en la universidad me decía, Dios es chileno, me decía. ¿En serio? Porque cuando la economía iba abajo, sacó el salitre. Cuando los alemanes inventaron el salitre sintético, se cayó y levantó la harina de pescado como economía del país. Cuando la harina cayó, levantó la industria minera como economía para el país. Y cuando la minería anda medio más o menos, la industria salmonera ha hecho su aporte también. Tranquilo. Dios está en control. Dios es chileno.
Fe. 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 Convicciones. Seguridad. Certeza. Dios está acá en medio nuestro. Tu salida y tu entrada están garantizadas. Todo está garantizado sobre tu casa. Caerán a tu lado miles de mil, a ti no te va a llegar, no te va a llegar, no te va a llegar. Y por último, dígale: Señor, el pastor dijo que no me va a llegar. Y yo le voy a decir: Señor, no fui yo, fuiste tú en el Salmo 91, Señor. Convicciones profundas. Por eso la palabra en la mañana me quebrantó. Señor, ¿qué hago acá? ¿Cómo navego? Convicciones, me dijo. No profanes el sábado y haz cosas buenas delante de ti. Convicciones. Por eso que yo no miro para el lado. No tengo sucursal. Soy marido de una sola mujer. Me gustan vino un poquitito, el almuerzo, pero no soy dado a mucho vino. Amén. Fe. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Al ver la fe de quienes, de la iglesia. A ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa. La fe de los amigos del paralítico lo provocó el milagro. En estos tiempos la fe de los amigos del paralítico representa a la iglesia, nos representa a nosotros. En otras palabras, la fe de la iglesia, la fe de los que creen en Dios, que puede traer sanidad a pesar de esta situación contextual. Es la fe que dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, hacer los cielos como en la tierra. ¿Quién cree que esa oración que Jesús nos dijo era para qué? Para que la tuviéramos ahí, para que la pudieran en un papelito. Jesús dijo: ustedes tienen que orar así. Él lo dijo: ustedes podrían, si quieren toman mi consejo, si no, no. Pero una de las oraciones que les podría servir para vivir es el Padre Nuestro. No dijo eso. Lean la palabra. Ustedes deberán orar así. Así que si hay alguno de nosotros que no sabe cómo orar, simplemente leas el Padre Nuestro y está al otro lado. Venga a nosotros tu reino. La fe de la iglesia hace lo que lo imposible sea posible. La fe de sus amigos provocaron el milagro. La fe de sus amigos movieron la mano de Dios. La fe de sus amigos rompieron el paradigma social. La fe de sus amigos lograron lo imposible. La fe de sus amigos contextualizaron la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que levantó al paralítico de la camilla? ¿Qué fue lo que el paralítico experimentó? ¿Quién provocó el milagro? Dios hizo un milagro en esa vida de ese paralítico. No pretendamos inventar la pólvora. Tarde o temprano vamos a concluir que simplemente es la iglesia y la fe de la iglesia. A veces nos damos la vuelta larga. Al final el paralítico se levantó, la sanidad de Jesús lo alcanzó. Fue un testimonio demasiado poderoso para ignorarlo. ¿Quiénes provocaron esto? La fe de sus amigos, la fe de los que oran y claman a Dios de día y de noche, la fe de los que doblan su rodilla hasta ver la mano de Dios moverse, la fe de los que trabajan por la paz y creen con toda certeza que la iglesia es respuesta para una sociedad que anhela ser liberada de la corrupción en que se encuentra a la vida en el reino de Dios. La fe, la fe. 6, penúltimo. Las palabras, pongamos atención en esto. Las palabras bajo el poder del siglo venidero. Al ver Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? Ponga atención. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. ¿Qué es más fácil decir? Lo que Jesús hizo fue declarar palabras en el poder del siglo venidero. Lo que Jesús hizo fue declarar palabras en el poder del reino de Dios. Lo que Jesús hizo fue declarar palabras bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo fue declarar una palabra. A ti te digo, levántate y anda. Y al instante se levantó, dice la palabra. ¿Amén o no? Es una palabra. La palabra tiene sentido cuando tú la dices o la declaras en un contexto bíblico. Entonces, cuando no conocemos la palabra, esta boquita habla puras tonteras. Cuando no conocemos la palabra, cuando no usamos la palabra, cuando no tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, queridos, cómo Jesús levanta al paralítico, lo levanta con una palabra. Alguien podría decir, sí, pero es que él era Jesús, el Rey del Reino. Sí, claro, pero Jesús, el Rey del Reino, nos ha empoderado a nosotros, la iglesia. No generó otro vehículo, no armó otra figura religiosa o espiritual, estableció en la iglesia. La iglesia la dejó, la empoderó, la lanzó, la expuso, la llevó, la empujó. Entonces son nuestras palabras. Si nosotros estamos declarando miseria sobre Chile, miseria viene. Si estamos declarando miseria sobre nuestra casa, miseria viene. Dice la palabra que en la lengua hay poder de dar vida y de muerte. Y de eso comemos. Si andamos dando o hablando palabras de muerte, de eso comemos. Si damos palabras de vida, de eso comemos. Si yo anuncio que todo saldrá bien, que Dios está con nosotros, que Él guardará mi casa, todo saldrá bien, Él está con nosotros y Él guardará mi casa. Porque es una palabra que viene de mis labios, inspirada en la palabra, en lo que Jesús estableció, en lo que el Padre ha dicho que Él va a hacer a favor nuestro. Me gusta mucho Romanos cuando habla de que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Dice que los llamó, los justificó, los salvó. Dice, ¿qué pues diremos frente a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién está en contra nuestra? Si ni siquiera escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? La palabra en Efesios dice que Él reunió todas las cosas en Cristo, un misterio que había estado oculto por siglos y edades, las dio a conocer a los santos. Por otra versión dice que es Cristo no solo la esperanza de gloria, pero otro texto que me encanta es que Él reunió todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Todas las cosas que están en la tierra, Él las reunió en Cristo. Mi relación con Cristo, mi declaración de palabra es lo que mueve la mano de Dios. Así que una buena pregunta para nosotros, ¿qué está hablando nuestra boca? ¿Qué están diciendo nuestros labios? ¿Qué están enunciando nuestras palabras? ¿Qué están diciendo? Palabras. Jesús canalizó el poder del reino mediante palabras. En estos tiempos las palabras de Jesús representan lo sobrenatural de sus promesas. Jesús empleó palabras conforme al poder del siglo venidero. Lo manifestó. Es la manifestación del reino. ¿Amén o no? El poder del siglo venidero se manifestó en Cristo. El reino de los cielos ha llegado. Esto yo lo prediqué hace una semana atrás. Llegó, está llegando, no ha llegado, todavía no viene, está cerca, está al lado mío. El reino de Dios está aquí en medio nuestro. La declaración de palabras en el poder del siglo venidero evitará, sin duda, que nuestra vida sea un desastre. Dios nos está llevando a vivir continuamente en el poder del siglo venidero, en el reino de Dios manifestado. Debemos aprender a usar las palabras. Fue un acto de fe y de locura que unos camilleros llevaron a su amigo delante de Jesús, pero fueron las palabras de Jesús en el poder del siglo venidero y activado por la fe de los hijos que trajo un milagro al paralítico. Para un tiempo como este, Dios nos llamó a vivir en este tiempo con el poder del reino de Dios viniendo a este tiempo. Debemos aprender a expresar las verdades del reino en el presente mundo malo, mediante las palabras que estén sostenidas en las promesas de Dios y bajo el poder
del reino de Dios. ¿Qué llamó la atención al maestro? La fe de estos hombres. La fe de ellos llevó a Jesús a declarar una palabra. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico. Al ver la fe, le dijo al paralítico. Al ver la fe, habló, declaró palabra. Al ver la fe, al ver nuestra fe, Dios declara una palabra de bendición sobre nuestra nación. Último factor, y los dejo libres. Factor 7, la influencia de la iglesia. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. En el escenario en que nos encontramos, podemos ver el ejercicio de la iglesia como un grano de arena en una costa de 100 kilómetros de largo. Podemos ni siquiera imaginar cómo Dios podría intervenir. No entra en nuestra capacidad de poder imaginarse que Dios pueda hacer algo de esta manera, de esta magnitud en Chile, hablando de Chile puntualmente. Y nos cuesta entender que podría ser así. Pero hay estrategias que Dios emplea que no son nuestras estrategias. Y dice la palabra que Él no, cuando Él venga, no, dice que ni Él sabía en el momento. Solamente era tema del Padre cuando Él volvería nuevamente. Y hay misterios que son misterios. Pero la fe llama a las cosas que no son como si fueran. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Cosas que aún no ocurren. Pero la fe las llama. La fe las hace carne, les da fuerza, les pone injundia. Las llena, las equipa. Es nuestra convicción de que Dios está en control y que la iglesia ejerce una influencia. ¿Sabía usted que en esta posible cambio de constitución a una convención, ya sea mixta constituyente o una convención constituyente, los pueblos originarios ya están pidiendo el 10% de participación en esos 155 constituyentes que debieran confeccionar la supuesta constitución que reemplazaría la actual, si es que eso se da en la figura del abril 2020? Ya el 10% lo están pidiendo los pueblos originarios para tener representatividad. El otro 10% lo está pidiendo la equidad de género, los movimientos de la biodiversidad sexual. Y el resto se lo están peleando todos estos otros que ustedes ya conocen. Y yo me pregunto, ¿y la iglesia? Y porque la iglesia no tiene una participación también, un 10%. El diezmo al menos, hermano. Que nos pasen el diezmo. El tema es que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y nuestras estrategias no son nuestras estrategias. Y aunque Jesús dijo, yo estoy del mundo, pero ellos no son del mundo. Y cuando Pilato lo desafía, él le dijo, yo no soy de este mundo. Si yo fuera de aquí, yo hubiese hecho así. Y legiones de ángeles vienen y me rescatan en 2 tiempos. Pero no soy de este mundo. Porque esta sociedad va a pasar. Va a pasar. Estamos en otro tiempo. Y habrá otro tiempo sobre Chile. Pero ¿saben? Lo que se va a mantener incólume en el transcurso de la vida, de los tiempos, es la iglesia. Por lo tanto, nuestro ejercicio de fe y de influencia no es un saco roto, hay un impacto. Dios nos llamó a trascender, hay una influencia. Estos fariseos que reclamaban de Jesús, que cuestionaron lo que Él hizo, que cómo se atrevía Él a perdonar pecados, que solamente Dios lo podía hacer, estos que estaban en contra
de ese milagro, que cuestionaban el poder de Jesús, esos mismos alababan a Dios. Y de una cosa yo estoy seguro, porque todos los que se mueren, que tienen que enfrentar la muerte, llega ese día y de ahí se acuerdan de Dios. No es un premio de consuelo en todo caso, pero de que se tendrán que enfrentar con Dios, se tendrán que enfrentar con Él. Eso no me exime de mi responsabilidad como iglesia. La iglesia tiene una influencia. Ustedes son la sal del mundo, son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Queridos, quiero animarlos en esto. Este tiempo tomado de comunión, de estar juntos, de escuchar una palabra, de tener tiempo para adorar a Dios. Este tiempo, usted ha avanzado mucho más en este tiempo que en sus 6, 7 días de la semana. Acá es donde las cosas que son imposibles se transforman en algo total y absolutamente posible. Este es el ejercicio de la iglesia. Vamos a leudar, vamos a influir, no vamos a ir con un planteamiento confrontacional, no vamos a sacar la espada, a cortarle la cabeza a todos los que se nos pongan delante, no haremos eso. Pero nuestra verdad, el mensaje de Jesús, la vida de Jesús, las sanidades, los prodigios, los milagros, las conversiones, el incrementar acá en la tierra al pueblo de Dios, el sumar para lo que Dios está haciendo, es el llamado de Dios. Eso no significa que tengamos una mirada contemplativa de la sociedad en la cual estamos. No significa que yo simplemente me voy a abstraer. Yo tengo una verdad, tengo palabra de Dios en mi boca, tengo una palabra que traerá vida a la vida de la gente. Tú y yo tenemos que influenciar. Amén. Pónganse de pie. Se me olvidó dar un aviso. Esta semana ayunan los matrimonios. Vamos a estar ayunando hasta abril de 2020. Ayunamos los pastores asociados la semana pasada. A mí no se me notaba mucho porque... Pero ya se me va a notar, ya tranquilo nomás. Pero esta semana los matrimonios, ¿ok? Y al grupo WhatsApp de los matrimonios, tenemos grupo WhatsApp de los matrimonios, ¿cierto? Vamos a mandar algunas características del ayuno y horarios y los temas también para orar. En las casas, oremos. Hay unos papelitos que no sé si los repartimos al final de la reunión. Los papelitos que ibas ya a la plaza ayer. Ah, ya, está bien. Ok, los vamos a tirar a las redes sociales. Chiquillos, estén orando. Amén. ¿Le pareció la palabra esta mañana o no? Amén. El Señor está con nosotros. Amén. Demos un aplauso al Señor. Quiero amar lo que tú amas. Quiero amar lo que tú amas. Tú cámbiala si quieres. Padre, te damos gracias por esta palabra. Animó mi corazón, Señor. Animó mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Oramos pidiendo que esta palabra quede depositada en el corazón de tus hijos y que vivamos en función de la palabra, que te creamos a ti, Señor, que confiemos en que tú estás en control. No permitas que ningún espíritu de estupor, de miedo, de inmovilización, espíritu de parálisis, espíritu de inseguridad, de incredulidad, no permitas que ninguno de esos espíritus, Señor, haga una raíz en mi corazón. Señor, declaro que mayor es el que está en mí que el que está en esta sociedad, Señor. Declaro, Señor, que diga el débil, fuerte soy, Señor. Declaro tu palabra sobre nosotros esta tarde y te pedimos que tu provisión del cielo venga oportunamente sobre nosotros. Gracias por llamarnos a orar
Gracias por llamarnos a orar. Gracias por llamarnos a orar los martes, los miércoles, los jueves, los sábados, los domingos. Gracias por poner motivos delante de nosotros. Gracias por despertarnos. Gracias por provocar lo que has provocado en esta sociedad, Señor, a objeto de despertar la iglesia para que busque tu rostro, para que se ponga en la brecha. Gracias, Señor, porque sabemos que sin duda, Señor, tu palabra, Señor, se mantendrá. Tu palabra se mantendrá. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no. Tu palabra no pasará. Tu palabra se mantendrá, Señor. Te bendecimos. Sí, Señor. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
Siempre estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aleluya. 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 Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
aplauso fuerte al Señor esta tarde. Aleluya. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde, que el Señor nos mire con agrado y que extienda su amor sobre nosotros y que en todo seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dijo y amén. Dios los bendiga.